No, hombre. Mi tío fue novio de tu mamá. ¡Tas caballo! Mi tío. Ahí me disculpan de que estoy hablando aquí con alguien, pero nada que ver con el video. Bueno, vamos a comenzar este video de hoy. Un video que es un poco sentimental, ¿verdad? Y vamos a ver de qué manera, pues, tratamos de explicar algunas cosas. En una etapa en que la lucha debiera estar muy avanzada, pero por no querer entender cómo maniobra la dictadura, no se ha avanzado mucho. Hemos venido explicando hasta la saciedad los métodos, los mecanismos que utiliza la dictadura para... Bienvenido, Javi, un abrazo. Para mantener la división, los métodos de desviación hacia el objetivo falso, los juegos operativos que llevan a otro método que se llama disgregación de grupos. Dice Franklin Padilla, ¿por qué no estuviste en la reunión de los 222? No era por invitación, era voluntario. Iba el que quería y no fue la mayoría, pues, porque implicaba gastos y yo no tengo dinero para ir a pagar 2 días en Washington, pues. Entonces, ¿qué dice Franklin Padilla? ¿Por qué no estuviste en la reunión de los 222? No te invitan. No, es que no era invitación, era el que quería ir. Y de aquí hasta allá son... La vez pasada me dilaté más de 12 horas para llegar a 2 horas de Los Ángeles. No, como 11 o 12 horas en los vuelos desde Washington. De ahí estuve en el aeropuerto de Denver, ahí estuve como una hora, y después venir a Palm Springs, al aeropuerto de Palm Springs. Es decir, desde el punto de vista de mi condición física actualmente es bien difícil. O sea, más o menos 9 horas por lo menos, porque la vez pasada fueron más de 11 horas de Washington, cuando me vine de Washington para acá, a California. Entonces era como muy complicado por mis asuntos de salud, pero por otro lado, desde el punto de vista económico, yo no tengo para pagar un vuelo y de regreso, no tengo dinero para pagar el hospedaje. Entonces no estoy en esas condiciones. Entonces preferí no ir. Y estoy esperando noticias frescas sobre la reunión. Tengo entendido que no llegó la mitad de la gente. O sea, que llegó como, no sé, pues poca gente. Pero es que es bien complicado. Para mucha gente que trabaja, era como muy difícil, ¿verdad? La gira a Washington, y no era por invitación, era el que quería ir y al que podía costearse el viaje. A unos cuantos, tengo entendido, les habían conseguido hospedaje, pues,
Pero bueno, yo desde un inicio dije que no iba a ir. No era por invitación, Franklin, no era por invitación, era el que quisiera llegar. Bienvenido Javi, bienvenido Franklin, Juan Carlos, Guillermo, ¿cómo estás Memo? Jorge, Carla, bienvenidos. Pues vamos a tratar de analizar esta situación. Hace 2 años exactamente hoy que venimos en el conocido vuelo de la libertad, como se le llamó al vuelo de los 222, y vemos que a estas alturas yo miro que se ha avanzado poco. Pienso que algunos no tienen voluntad política para la unidad. Otros quieren la unidad, pero no aportan nada para hacerla. Y a 2 años, las patrañas y las conspiraciones de los organismos de seguridad del Danielato a veces le han puesto el ritmo con el que baila la oposición. Me va a disculpar, pero es cierto. Yo he venido tratando de explicar algunos métodos y mecanismos que los organismos de contrainteligencia e inteligencia utilizan para mantener a la oposición dividida. Pero también hay egos. Y la gran cantidad de agentes de la dictadura metidos en la oposición que no ha permitido de que se avance como debería estarse avanzando. Aquí, dentro de los 222, que hoy solo somos 221, pues hay 3 de los líderes más caracterizados y que a estas alturas deberían de estar trabajando en conjunto. Entonces me pregunto yo, ¿qué dificultad puede existir para que puedan trabajar juntos Medardo Mairena, para que puedan trabajar juntos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, que han sido los 3 personajes que más se han conocido dentro de los 222? Si en 3 personas que entienden la necesidad de la unidad y no se ha podido, entonces me pregunto yo, ¿te imaginas masivamente las diferencias que son explotadas por la dictadura? Y la gran mayoría de la base opositora no anda con el cuento de izquierdas y derechas, ni anda con el cuento de que aquel es MRS, que aquel fue sandinista. No, porque al igual, yo no participé en 2018, al contrario. Yo al inicio estuve en contra de lo de 2018, pues ya lo he explicado infinidad de veces. Pero en la medida que fui avanzando, en la medida que comencé a sufrir la represión, pues me vine dando cuenta de la realidad.
al punto de meterme en prisión en la peor cárcel que existe en Nicaragua, como es el Infiernillo. ¿Y por qué Medardo pudo organizar directivas del movimiento campesino en distintas ciudades de Estados Unidos? Pero ¿por qué Juan Sebastián, por qué Félix no se han propuesto organizar a la oposición? Entonces, a veces te llama la atención cuando ves que estos personajes tienen la posibilidad de hacerlo. Pero ¿qué pasa? Yo no creo que Estados Unidos se lo prohíba, por decir algo, ¿no? Entonces, entre el 2018 y 2021, la dictadura inundó de agentes de Estados Unidos, Costa Rica y España, supuestos opositores. Algunos que ni los persiguieron y salieron corriendo ahí nomasito de Nicaragua raramente. Sobre todo periodistas. Un sector que está súper infiltrado por los organismos de seguridad del Estado. Desde hace muchos años. Siempre yo les he platicado, ¿verdad?, que en el departamento donde yo más trabajé es precisamente en ese sector donde estaban los partidos políticos, los gremios sindicales, los gremios empresariales, los objetivos ideológicos, que en este caso eran los periódicos, las universidades, el gremio de artistas, todo eso. Y por otro lado, pues, las sectas religiosas. Y ahí es donde yo trabajé, pues, cuando estuve en la seguridad. Y puedo decir de que había una absoluta penetración de los directivos de los partidos reclutados, de periodistas reclutados en la Mundial, en la prensa, en la corporación. Y eso se manifiesta en la línea informativa de ciertos medios de comunicación. Viven engañando a la gente que corrieron a la fulana, corrieron a la mengana, que está preso el comisionado tal, que está preso, y es mentira. Y todos de fuentes anónimas. Es decir, a veces yo me quedo viendo cómo salen con ciertos tipos de información que solo se trata en un círculo muy cerrado de funcionarios del Estado o de funcionarios partidarios de la dictadura, y de repente aparece cualquier periodista diciendo el día tal a la hora tal. Entonces, toda esta cosa te puede dar una idea de las maniobras que hacen para mantener peleando a la oposición. La lucha política nicaragüense en Estados Unidos estaba apagada, no se decía nada. Lo único que decían en Costa Rica, en España, era libertad para los presos políticos cuando nosotros estábamos presos. Nada más. La dictadura sabía perfectamente que el principal liderazgo estaba preso y que el principal liderazgo de la oposición venía con los 222.
Y desde que venimos, se movilizó el tranque de Miami, que encabeza este señor medio Moby Dick, de nombre Rodrigo González, creo, Milton Rodrigo González, creo que. Inmediatamente se armó un paquete en el que participa como gran oráculo político alguien que ni su mamá lo conocía mucho, como Freddy Gavino Blandón. Ahora Freddy Gavino Blandón viene y es ultraderecha. Estudió 6 años medicina en Cuba. Mentiroso. Y que venga a decir que es de derecha, mentiroso. Su mamá, ligada a Gustavo Porras, a la jacaranda, a todo lo que es el FNT. Y se había ido al exilio y regresó a Nicaragua y llegó solo a desbaratar la unidad médica. ¿Se acuerdan? La unidad médica de los doctores que estaban en contra de la dictadura. Él se encargó de desbaratarla. Ahora está en Canadá. Dicen que no quiso quedarse en Estados Unidos porque tenía miedo, porque sabe que tiene cola. Este se juntó con Santiago Aburto, hicieron un equipo en los que está Marchena, estaba Don Ari Hassan, estaba Salvador Poveda, y todos los ultraderechistas de Mentolina. Y la figura Santiago Aburto. Santiago Aburto, un cómplice de la dictadura. Santiago Aburto, que más de una vez ganó las elecciones de la FES, de la Federación de Estudiantes de Secundaria, donde solo participaban miembros de la Juventud Sandinista, y que no venga a decir inventos. Ese es Santiago Aburto. Llegó a diputado porque el Frente quiso. Todos los otros les quitaron la diputación, de 29 que eran a 28 les quitaron la diputación, menos a él, porque se declaró independiente y renunció a la bancada democrática. Y al siguiente día de que venimos a Estados Unidos, Santiago Aburto estaba atacando a los 222. Al siguiente día. Es decir, ya tenía todo un plan de acción de todos estos agentes de la seguridad del Estado, de todos estos agentes del Danielato. ¿Cuál es la característica de estos agentes de la dictadura? Todos se hacen pasar como ultraderecha y que no se unen con nadie. Y no tienen gente, porque no tienen gente. Pero tienen acceso a medios de comunicación, y ese es el cuento. ¿A quién más le tiene miedo Daniel Ortega? Fíjese que a los que se dicen derecha ni mente les pone. Pero le tienen miedo a Laura María, le tienen miedo a Víctor Hugo, le tienen miedo a los que fuimos un día militantes del Frente Sandinista. Porque sabemos organizar, porque aprendimos a conspirar, porque los conocemos cómo actúan. Y hemos venido denunciando y siempre caen en el mismo juego. Siempre. ¿Cómo es posible que a estas alturas Lester es un chavalo que lo quiere mucho la gente? Amaga al mismo Yuran. Pero viene un negrito, los acaba a todos. Viene Santiago Aburto, los acaba a todos. ¿Cuál es la nueva campaña? Con este problema, el USAID, de la US, de la Agencia Interamericana para el Desarrollo de Estados Unidos, la USAID,
que hay corrupción por aquí. No se ha mencionado a ningún nicaragüense en todas esas cosas que se están por parte del gobierno de Estados Unidos, por parte del gobierno del presidente Trump. No se ha mencionado nada. Ah, pero está Gavino, está Santiago, y ahora un medio que a la legua se nota, se llama Solo Noticias Nicaragua, en una campaña denunciando robos y corrupción con el dinero que le dieron a la oposición, y dicen ser opositores. Entonces, claro que están dividiendo. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Sacando los mismos documentos que inventó y que se creó la dictadura para condenar a Cristiana, para condenar a Maradiaga, para condenar a distintos directivos de ONG o políticos. Y son esas mismas supuestas pruebas que usó la dictadura en el 2021, las que estos idiotas están sacando. ¿Cómo no te vas a dar cuenta que trabajan para la dictadura? En ningún momento ha sido señalada nadie de Nicaragua, ni ningún nicaragüense, ni ninguna nicaragüense en todo el paquete que ha salido ahorita de la USAID. Pero estos están magnificando y aprovechando para sacar toda la información que tiene la dictadura, que inventó la dictadura para condenar sobre todo a Cristiana, al contador de la Fundación Chamorro. Y eso es lo que están sacando. ¿Y quién tiene esa documentación? La dictadura. ¿Quién se la da a ellos? La dictadura. No van a echar de ver eso, que son las mismas babosadas que sacó la dictadura en 2021 las que están utilizando estos idiotas que se hacen pasar como periodistas opositores. Nunca aprendieron mucha gente de la población que se deje engañar por estos idiotas. Entonces yo creo que es tiempo en que hay que ir aprendiendo. Aquí, todo el que salga con el cuento de que yo soy derecha, no me uno con fulano y mengano, es un mentiroso. Es un mentiroso. El Frente Sandinista, encabezado por Daniel Ortega, por Lenín Serna, toda la Secretaría Nacional de Organización, que son, en su mayoría, son viejos jefes de la seguridad del Estado, tiene la experiencia de 1990, donde la oposición logró unirse, donde estaban los comunistas, estaban los socialistas, estaba el Movimiento de Acción Popular MAC-ML, y se unió a otros partidos que no tenían esa ideología de izquierda, y se unió todo Nicaragua y vencieron al Frente Sandinista en las elecciones. Y ese es el mejor ejemplo que uno puede tener de lo que hace la unidad. Ahí nadie anduvo. Ahora me pregunto, eran miles de sandinistas o exmilitantes del Frente Sandinista los que andaban en las marchas, en la oposición. Y ahí nadie dijo nada. Ahora salen unos súper limpios que no se unen con nadie. No te vas a dar cuenta que eso es una gran mentira. No te vas a dar cuenta que el 40% de la oposición son ex-sandinistas o ex-militantes del frente, porque muchos no han dejado de ser sandinistas, porque yo le decía a alguien, Chino, ¿vos eras sandinista? Sí. ¿Cuándo he negado yo mi militancia en el Frente Sandinista? Anterior.
Nunca. ¿Por qué? Porque no tengo de qué avergonzarme. Ahora pretenden hacer que como que todo es criminal. Pero para el 19 de julio de 1979, más del 85% de la población nos apoyaba. Y me enseñaron en esa dura clandestinidad y la montaña y la guerrilla a ser capaz de morirme por mi pueblo, por mi prójimo. A ser mesurado, a no tener ambiciones personales. Y fue lo que se aprovecharon los líderes como Daniel Ortega para mantenernos apendejados, que nosotros no teníamos que tener aspiraciones personales, porque eso solo se daba en los partidos de la derecha. Y por eso es que los líderes en todos los países donde gobernó la trasnochada izquierda eran eternos hasta que se morían. Fidel hasta que se murió. Daniel hasta que se muera va a estar ahí al frente de la mafia, hoy llamada Frente Sandinista. Entonces te meten la yuca de que no tenés que tener ambiciones personales, pero vos que sos la base, vos que sos la escalera. Y por eso yo no me avergüenzo. No maté a nadie. Combatiendo, pues. Combatí contra la Guardia muchas veces en tiempos de Somoza. Pero yo armado y yo armado. Entonces, no sé por qué no quieren entender y no sé por qué a estas alturas, a 2 años que tenemos hoy, nosotros llegamos a las 11:30 hora de Washington, a Washington, hace 2 años. 3 horas significa que ahorita 8:18 serían 3 horas y aproximadamente 50 minutos. Perdón. 5. Sí, como 8 horas y 50 minutos más o menos hace que llegamos a Washington. Porque en Washington serían las 8:50, pues. Entonces hace 8 horas y 50 minutos y... A ver. Media, sí, 8 horas. 9, sí, 50 minutos más o menos. Hace que llegamos, que aterrizó el avión en Washington, donde veníamos los 222 presos políticos. Y yo no sé por qué desde que venimos el ataque de Santiago, y no te vas a dar cuenta que mientras ellos vivían de pedir dinero en nombre de los presos políticos aquí en Estados Unidos, apenas venimos, tras que venimos, el ataque de Santiago Aburto y su pandilla. ¿Por qué? Porque ellos se habían vendido como líderes en Miami sobre todo, y al venir el verdadero liderazgo, ellos pasaban a un cuarto, quinto plano y siguen estando en un cuarto y quinto plano porque todo el mundo sabe que son delincuentes, saben que se hacían colectas de dinero que nunca llegó a Nicaragua para los presos, para los familiares de los presos. Hacían más unos que de manera personal ayudaban de manera directa a familiares de presos políticos. Y hubo gente que hasta reclamó recién venidos. Que nosotros aquí, que te ayudamos. Espérate, pedirle cuenta al que le diste los reales. A esa parvada de zánganos que están ahí en Miami, el tranque de Miami, el Santiago Aburto y toda esa marimba. A esos pídanle cuenta, a ellos fue que les dieron el dinero. Ahora, la campaña
donde se caracterizan 3-4 medios de comunicación en un ataque exacerbado, pretendiendo señalar de corrupción a los dirigentes de la oposición con las pruebas que creó la dictadura en 2021 para condenar a medio mundo. Es decir, la maniobra que hizo la dictadura de crear pruebas documentales y un montón de cosas, acusando de lavado a la cristiana. La cristiana, ¿cómo iba a ser lavado si el dinero del lavado viene de dinero sucio? Por eso se lava. Y el dinero que le dio USAID y otro organismo a la Fundación Chamorro era legalmente entraba al país, y que no hablen babosadas. Saben de que ese dinero también ayudaba a la economía nacional. Por eso hay una oficina de cooperación externa en la Cancillería, que si no pasas por ese filtro no te lo dejan entrar. Entonces, hasta eso. Entonces, ahora, con las pruebas que creó la dictadura en 2021, están pretendiendo hacer nuevamente como corruptos a los principales líderes de la oposición. ¿Cómo no van a aprender que sea una maniobra descarada de la dictadura? Y de estos pendejos que dicen que son medios de comunicación y dicen que son oposición, que son los que han recibido la orientación de llamar oposición funcional a los verdaderos líderes opositores. Cuando la oposición funcional son ellos, porque le hacen el favor de mantener dividida la oposición. Santiago Aburto, Álvaro Somoza, el grupito del tranque de Miami, la Ida Carrión, la Cintia Álvarez, Milton Rodrigo González, Salvador Poveda, Gavino Blandón, un sinvergüenza que estudió 6 años en Cuba, allá se hizo médico, y que venga ahora a decir que es ultraderecha. Sépanlo, 6 años estudió, 7 casi, en Cuba, Gavino Blandón. Y allá se graduó de médico en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Porque su mamá es protegida de Gustavo Porras. Y actualmente desde Masaya le fabrican las guayaberas, la mama, de lujo que usan los funcionarios públicos. La mama de Freddy Gavino Blandón. Entonces, y andan enganchando a la gente que son ultraderecha. Todo el que te salga con el cuento, yo no me uno con los zurdos, es agente de la dictadura. Porque eso es lo que le conviene a la dictadura. Y repito, en 1990, gracias a la unidad, izquierdas, derechas, los comunistas, los socialistas, el Movimiento de Acción Popular marxista-leninista, que por cierto ahí me inicié políticamente. En este mes cumplo 49 años que me inicié la lucha contra Somoza, y me inicié precisamente en el Movimiento de Acción Popular marxista-leninista. Y toda esta gente se plegaron a la UNO, y la unidad de todos dio la victoria contra el Frente Sandinista en el 90. Ah, no, ahora tratan de desbaratar y no hay unidad. Si alguien, ¿quién les habrá dicho que es delito que alguien sea de izquierda? Aquí la derecha no tiene buenas calificaciones en Nicaragua. 4 dictaduras de derecha tuvimos, con crímenes por miles. En Nicaragua, en la historia de Nicaragua. Aquí 170 años aproximadamente mandaron estas personas. Entonces, que no vengan a querer inventar. Porque aquí se trata de seres humanos, buenos, malos y regulares, sean de izquierda, de derecha.
¿Cómo que qué delito que sea izquierda? Yo renuncio a la izquierda, sí, yo. Pero no puedes obligarle a todo el mundo que renuncie a la izquierda. Lo que no puede ser, a estas alturas del campeonato, ser danielista, apoyar el danielismo, apoyar el crimen. Eso es lo que no. Pero si es de izquierda y está contra Daniel, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y eso es lo que han venido manejando ahora, y se les olvida que fue la unidad de los distintos sectores, de izquierda y de derecha, en 1990 que permitió derrotar al Frente Sandinista en las elecciones de Doña Violeta. El ataque constante, los izquierdosos del MRS. Y el MRS desapareció hace como 3 años, creo, ¿verdad? Se llama UNAMOS. ¿Qué moral puede tener Santiago Aburto, un vulgar delincuente que es agente de la dictadura y que le robó 5 años al pueblo de Nicaragua con grandes negocios con Manzanares? Manzanares creo que era uno que fue alcalde allá de Arillo. A la par de la Dora María. No tiene la calidad moral, ni siquiera un ápice de la calidad moral que tiene la Dora María. Metiendo a la Dora María en los asesinatos de Navidad Roja y eso. Y la Dora María no fue militar. Tras el triunfo de la revolución en el 79, quedó en las estructuras partidarias todo el tiempo. No estuvo ni en el ejército ni estuvo en el Ministerio del Interior. ¿Ustedes creen que idiotas como Aburto y eso van a vencer a la dictadura si son agentes de la dictadura? Por favor. Y otra sinvergüenzada. Ahí salió un comunicado del gobierno de Daniel Ortega llamándole depravados y pedófilos al Vaticano. Pero aparte salió él, hace como 4 días, manifestando su solidaridad con los pueblos que sufren en Estados Unidos. Ahí está el Ku Klux Klan. Bueno, ya eso le he explicado varias veces, que el Ku Klux Klan es Ku Klux negro o Ku Klux no sé qué cosa. Andan con una capucha, andan con pasamontaña en Nicaragua y asesinan indígenas. Esos sí son racistas y son tu gente, Daniel Ortega. ¿Cómo venís a decirle pedófilo al Vaticano cuando desde 1978 estabas violando, siendo una niñita, a Soy la América, a la que le diste después el apellido? ¿Con qué moral? Ahí está la muchachita, aquella periodista, la agarraste chavalita y te tiene un hijo. Ya sabes a quién me refiero, Daniel Ortega. Por respeto a la muchacha, que hasta diputada le hiciste, ¿te acordás? Sin tener ningún mérito. Y te parió también. Agarraste a la otra menor de edad, creo que le pusiste 1 o 2 chavalos, y no la dejaba salir de allá, de Villa Fontana, a la Juniet Flores. ¿Con qué moral vos decís pedófilos al Vaticano si sos violador de tu hija? Es que te care barro. Bienvenido, Víctor, bienvenido, Eric. Dice Carlos Suárez aquí. Entonces eso sandinista yo lo soy, chino, pero no soy orteguista. Eso es lo que me está diciendo Carlos Suárez. Yo sí renuncié al sandinismo. Renuncié a las ideologías en general, son pura mierda para mí, pues. Cada quien tiene derecho a hacer. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el sinvergüenza de Daniel Ortega diciendo que se identifica y se solidariza lo que estaban sufriendo aquí por las deportaciones.
Fíjense que solo hay 2 nicaragüenses con nombre y apellido y los 2 con antecedentes penales, con delitos y andaban con el grillete electrónico. Son los únicos que se reportan como capturados en las redadas de migración después de que agarró el presidente Trump. Dicen que la semana pasada llegaron 2 aviones de deportados en Nicaragua, pues no son esos. Estos son los que están presos desde el tiempo del presidente Biden. Bienvenido, Arnulfo. Alguna gente, Manuel, bienvenido, Ronald. Hay alguna gente que, David, que no menciono porque aparecen ahí, no sé, pues, hay gente nueva que está participando en estos videos. Entonces, este es sinvergüenza de Daniel Ortega diciendo ese tipo de cosas, que se solidariza con los que están sufriendo. ¿Y saben lo que hizo el jueves pasado? No dejó entrar a Nicaragua a 60 nicaragüenses que regresaban de trabajar en Panamá. No los dejó entrar, no los dejó pasar de Peña Blanca. A gente que va a cumplir los 2 años del paro humanitario, que se quiere regresar a Nicaragua y no la deja entrar al país. Daniel Ortega sabe que si se da una oleada de regreso al país, perdería la minita de oro que ha mantenido la economía nacional entre un 25 y 30% del Producto Interno Bruto, que son las remesas. Entonces, a huevo te quieren mantener afuera. Es más de 1 millón de gente que ha salido de Nicaragua del 2018 para acá. Entonces, ¿con qué moral puede decir un pendejo como Daniel Ortega que se solidariza con los pueblos que están sufriendo por las deportaciones? Si vos me quitaste la nacionalidad a mí, ilegalmente, a 94, a 135, y los primeritos que fuimos nosotros, los 222. Es decir, ¿quién te da el derecho a que me quites la nacionalidad cuando ni siquiera estaba como la Constitución chamuca que le dicen ahora que aparece, que se te puede quitar? Pero antes no. Cuando nos quitaron la nacionalidad a nosotros de manera ilegal, no dejaste entrar a 60 nicaragüenses que venían de Panamá el jueves. Son miles que les niegan el derecho a regresar a su país. No se vinieron por política. Ahí estaba el idiota del vulgarcito el patán Quiñones, justificando el por qué no dejaban entrar a la gente. Entonces, ¿con qué moral va a venir Daniel Ortega diciéndole pedófilo a los sacerdotes del Vaticano? Si él es violador. Ahí te mencioné 3 niñas ahorita. Y todo lo que no se sabe, todas las chavalitas que te conseguía el Cuervo Guerrero. ¿Y qué crees que el pueblo no tiene memoria? Daniel Ortega Carecaite, diciéndole pedófilo al Vaticano, y él violaba a su hija. ¿Ah? Y tenía como 10 o 11 años cuando la comenzó a violar. Pues esa solidaridad de Daniel es mentirosa, pues. Cuando él le niega el derecho a entrar a su propio país a los nicaragüenses, cuando nos quitan la nacionalidad. Y es que ahí me dio pesar, ¿verdad? Ahí miré yo al hermano de Francisco Arauz Pineda, que fue asesinado para el 2018, y su hermano fue asesinado
Pero no les entra en la cabeza de que hubo planes y que ellos mismos asesinaron a un montón de sandinistas para exacerbar los ánimos de los policías, para exacerbar los ánimos del sandinismo histórico. Hemos venido planteando cómo fue el asesinato de Bisbal Martínez, fueron ellos mismos. O el asesinato de Alexis. Pero están tan idiotizados que no logran entender. ¿Cómo es posible que Daniel Ortega tenga el descaro de decir que se solidariza con los pueblos cuando son casi los 500 a los que nos ha quitado la nacionalidad? Y son miles y miles a los que les han negado el derecho a regresar a su país. Han tratado de imponer el terror dentro del país para que la gente no quiera regresar. Porque necesita que esas remesas estén entrando al país. Los que no pudieron entrar el jueves a Nicaragua eran 60 nicaragüenses que venían de Panamá y no los dejaron entrar. Han desbaratado miles, decenas de miles de familias. Es más de 1 millón de nicaragüenses que ha huido de Nicaragua, de la situación política, de la situación económica, de la represión, de la tortura, de la cárcel. Más de 1 millón de nicaragüenses. Y este sinvergüenza diciéndole al Vaticano pedófilos. Le dice el Ku Klux Klan está en Washington y asesinás a los indígenas, les robás las minas, los recursos naturales de las regiones autónomas en las cuales hay títulos reales de que son los indígenas los dueños, y se las estás robando y se las estás dando a los chinos. Y usar los paramilitares para reprimir, para quemar ranchos. Ese es el Ku Klux Klan que está en Nicaragua sin vergüenza. Estaba viendo que Estados Unidos, les explicaba, no ha señalado del todo a Nicaragua en los casos que se están dando de la USAID, de la Agencia Interamericana para el Desarrollo de Estados Unidos, la USAID. Pero son estos periodistas supuestamente opositores los que están señalando de corrupción con las pruebas mismas que creó la dictadura en 2020-2021 en contra de los opositores. Pónganle el ojo a todos esos supuestos periodistas opositores y pónganle sello de que son agentes de la dictadura. Daniel Ortega se ha hecho una historia que no tiene. Daniel Ortega solo tuvo un combate en su vida y salió corriendo de la montaña en el 77. Lo metieron a Pancasán y se cagó y se bajó y se vino aquí a la ciudad. Se bajó de Pancasán en el 67. Ese mismo año da la casualidad que en las casas de Monseñor Lescano, donde estaba Casimiro Sotelo, donde estaba Hugo Medina, donde estaba el Mundo Pérez y el Chino Amaya, él había estado en esa casa de seguridad y a los 2 días o al siguiente le cayeron y los asesinaron a todos. Daniel Ortega es el que había llegado. Cae preso Daniel Ortega y chivatea a 58 compañeros de la clandestinidad con nombre y apellido.
y entrega toditas las casas de seguridad que hay en el Pacífico y la capital en específico. Ese es el valiente Daniel Ortega, un chivato. Pero lo quieren poner como que es un gran héroe, que a ver. ¿Eh? ¿Cuáles son las acciones heroicas de Daniel Ortega? Díganme una. Se bajó de Pancasán, a los días le cayeron a Pancasán y los mataron casi a todos. Busquen la historia de Daniel Ortega cuando se bajó de Pancasán en el 67. Entonces, creo que es tiempo de que vayamos aprendiendo ya. De que todo el que te salga el cuento que yo no me uno a esos porque yo soy de derecha, es un mentiroso. Es un agente de la dictadura que anda buscando la división. Y tienen 2 años de estar repitiendo. Apenas venimos a los 222, comenzó ese cuento. ¿Por qué? Porque ahí venía el liderazgo. Hoy, pues, a 2 años, el día viernes, andaba bastante deprimido, hasta me tomé como dicen mis piquinyukis, pues estaba cumpliendo años mi hijo, y me sentía huevado. Ya son 3 años que no estoy en los cumpleaños de mis hijos, de mi esposa. Y a esta edad golpea mucho. Más con todas las enfermedades y todas las lesiones y bueno. Entonces, hay una campaña encabezada por los medios de comunicación de los países estos que están en la tónica famosa del socialismo del siglo XXI, encaminada a poner que el asunto de inmigración en Estados Unidos es más importante que la lucha contra la dictadura. Ellos aprovechan todo lo que le permita desviar la atención del pueblo nicaragüense de la lucha contra Daniel y su dictadura. Y siempre están tratando de desviarte de ese objetivo. Ahorita que se dieron algunas resoluciones judiciales que en alguna medida le han puesto trabas para seguir con las redadas al presidente Donald Trump, entonces ya pasaron al otro ataque. Y desde el jueves o viernes están en el ataque de la supuesta corrupción de los dirigentes de la oposición con el dinero de USAID. Y Estados Unidos no los ha señalado en nada, porque todo eso fue un invento de la dictadura. Entonces, uno tiene que ir aprendiendo. No hayan cómo desviar la atención de la lucha y que te dediques a otra cosa. Uno, el cuento no me uno porque yo soy de derecha. Póngale sello que ese es un agente de la dictadura o está pendejo. A ver, ¿cuál es la ultraderecha de Nicaragua? No existe. Ni el 2% de la población nicaragüense es de derecha. Podrán ser antisandinistas, pero tenemos que entre el 38 y el 40% de la población nicaragüense es sandinista. Que no sean danielistas es otra cosa. Sí, no hay ninguna corriente política, liberales o conservadores o socialdemócratas, que sean mayor que la corriente sandinista en Nicaragua. Ahora, que no es mayoría porque está en un 38 a un 40%,
Hay un 60% que no son sandinistas, pero que andan disgregados en socialcristianos, en socialdemócratas, en liberales de no sé qué y liberales de no sé cuánto, como 30 partidos liberales, como 4 partidos conservadores. Y ahora, al ser una fuerza grande de exmiembros del Frente Sandinista que hoy están en la oposición, entonces ahora tratan de echar a pelear a los sandinistas opositores o a los que fueron del frente y a pelear con otras corrientes políticas. Pero eso es lo que se llama disgregación de grupos. Esa es una de las metodologías de la contrainteligencia y de la inteligencia para mantenerte dividido. Entiéndanlo. Dicen que un avión la semana pasada de Luisiana, que sepamos ahí, no hubo redadas de nicaragüenses ni en otros lados. Desde lo que está el presidente Donald Trump, solo hay 2 nombres de nicaragüenses capturados. Única y exclusivamente 2 nombres. Y no se van a ir ahorita porque tiene un proceso de meses que pasa para poderte enviar. Eso significa que si llegaron esos aviones a Nicaragua, hay gente que estaba presa ya en migración de tiempos del presidente Biden. No hay nadie que haya nicaragüenses capturados, a excepción de esos 2, en la nueva era del presidente Trump. Pero son miles de nicaragüenses rechazados en su propio país, les niegan el ingreso al país a personas que voluntariamente quieren regresar a su país, o porque ya se les cumplió el término de los 2 años del parol, o ya se lo van a cumplir. Yo creo que cada día yo soy partidario de medidas de fuerza contra Daniel Ortega. Yo pienso que la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, tiene la capacidad de pegarle un noriegazo. Sí, yo soy partidario a estas alturas del campeonato. Soy partidario de una operación tipo Noriega contra Daniel Ortega, su familia y su camarilla. Creo que sería lo mejor que le pudiera pasar a Nicaragua. Así es que un llamado a la unidad y a no ponerle mente a esos idiotas que andan diciendo yo no me uno porque yo soy de derecha. Ni tampoco se une con los que dicen ser de derecha. Es puro gol, puro gol. Bueno, hoy que cumplo 2 años de estar en Estados Unidos de permanencia en este país, he podido comprobar de qué manera nos engañaron. Porque nos engañaron, nos manipularon. No mirábamos más que barricada. No leíamos, no nos interesaba. Porque lo que dijera el mundo era la noticia del imperio. Entonces había que hacerse idiota, había que hacerse ignorante y solo repetir como lora tartamuda lo que mandaba a decir el Frente Sandinista, encabezado por 4 o 5 delincuentes, porque es que en el frente habían gentes con poder y habían miembros de la dirección nacional sin poder. Jaime Huilo podría ser ministro de Reforma Agraria, pero no tenía poder de decisión. Víctor Tirado, mucho menos. A Víctor Tirado, por eso toda la revolución lo mandaron a atender sindicatos y cooperativas.
Carlos Núñez los mandaron a hacer leyes, pero no tenía capacidad de decisión. Entonces, el poder realmente lo tenía Tomás Borges, Daniel Ortega, Humberto Ortega y Bayardo Arce. Porque Bayardo era el jefe del partido. El otro tenía los organismos de seguridad y Humberto el ejército. Y el ejecutivo lo dirigía Daniel. Esos cuatro eran los del poder. Y si usted mira, ya solo hay dos de los cuatro. Bayardo, que maneja una gran cantidad de empresas millonarias, y Daniel, que es el capo mayor. El resto brilla por su ausencia. Dos muertos, que son Carlos Núñez y Tomás Borges. Tres, y Humberto Ortega. Pero del poder, dos, Humberto y Tomás. Y ya eso se reduce solo a dos personas con verdadero poder. Ahora viene otro cuento, fíjense bien. Hemos venido denunciando cómo el verdadero poder está concentrado en la Secretaría Nacional de Organización del Frente Sandinista que dirige Lenín Serna. Donde están los principales jefes de la seguridad del Estado y de los aparatos de inteligencia militar también. Recientemente me informaban, creo que jueves, que incorporaron al general en retiro Lau Corrovelo a esta mafia, por lo menos oficialmente. Es que, a ver, es interesante esto. Es interesante lo que me decía José Medrano, que dice aquí José Medrano. Dice, ¿cómo se recupera? Pero ¿quién está hablando de recuperar un partido? Nadie está hablando de recuperar un partido. Yo hablé de personas que se sienten sandinistas, pero que no son orteguistas. De eso fue lo que hablé, José Medrano. Yo no hablé de recuperar un partido ni cosa por el estilo. Es decir, vos vas a matar pues al 38-40% de nicaragüenses que son sandinistas. No, los que están involucrados en crímenes, estoy seguro que no es ni el 1%. Igual los somocistas. La mayoría de los somocistas no estaban involucrados en los crímenes de la Guardia ni en la seguridad somocista. Simplemente era la moda ser somocista y eran somocistas, pero no estaban. No tenían las manos manchadas de sangre. El problema es querer echar a todo mundo en el mismo saco. ¿Ya? Entonces han vendido la idea como que ser sandinista es ser criminal. ¿Quién les habrá dicho eso? Entonces, todos los liberales son criminales porque ese era el partido de Somoza, ¿verdad que no? Entonces, ahí es donde tenemos que buscar los puntos de coincidencia y no andar buscando lo que nos separa. Tenemos que andar buscando lo que nos une. Ahora, los partidos, y esta fue una explicación que una vez, creo que fue allí en la última elección que yo trabajé, que fue en la del 2011, yo era el asesor del Frente Municipal en mi pueblo. Y vino alguien, le puso una denuncia al Frente Sandinista por delitos electorales. Lo recuerdo que me reuní con el representante liberal y el representante y yo representando al Frente. Y les hice una explicación. Le digo, el Frente Sandinista es un montón de papeles, sus estatutos, su constitución. Eso es el Frente, que tiene miembros. Pero el partido como tal
Son papeles, normas, estatutos, no son seres humanos. Por eso se llama persona jurídica. Entonces, si vos tenés de un 38 a un 40% que comulgan con esas ideas, y no estamos hablando del danielismo, porque estoy seguro que esos no son ni el 10%. Entonces, estamos hablando de 7 por 4, 28. Casi 3 millones de criminales tendrían que haber. Entonces, no es así. No es así. Ya, el partido como tal es una persona jurídica, son papeles, y por eso esa vez que denunciaron al Frente Sandinista ante el Consejo Electoral, yo les gané el caso porque les dije, no pueden denunciar al Frente Sandinista. ¿Por qué? Porque el Frente Sandinista es una persona jurídica, este montón de papeles, estos estatutos, echa preso a todos los papeles, pues. ¿Entienden? Entonces, son las personas las que cometen los delitos, son las personas las que cometen los crímenes. Entonces, es tiempo de irnos despertando y ponerle mente a quiénes son los que en realidad nos dividen. Si fuese cierto que la derecha es mayoritariamente en el pueblo, ¿a dónde están? ¿Por qué no se movilizan? Entonces, hay que ir viendo las cosas con más madurez y darnos cuenta que el chino que militó en el frente fue reprimido casi un año en prisión, de las peores prisiones. Yo hice una de las huelgas de hambre más largas en el Chipote y todo eso se lo pueden decir. Se lo puede decir Lester, se lo puede decir Maradiaga, se lo puede decir Juan Sebastián, se lo puede decir Peraza, Miguel Mendoza. Y al igual que ellos, yo estaba sufriendo la represión por no estar de acuerdo dentro de la misma organización. Para mí era más difícil, porque mi pleito era dentro del frente. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Entonces, hacía estas reflexiones porque ya tenemos 2 años de estar aquí. Y ahora ni siquiera se menciona organización. Y lo que necesitamos es organizarnos. ¿Por qué no hacen una sola directiva de la oposición? A ver, ¿quiénes son los liberales? ¿Quiénes son los conservadores? ¿Quiénes son los renovadores? Entre todos somos un montón. O los que abandonamos la izquierda. Entre todos somos un montón. Y yo creo que es tiempo en estos momentos de comenzar a hacer una sola organización. Mientras estemos dándole pedacitos, organizaciones, dice yo soy el frente no sé qué cosa, yo soy el partido no sé qué cosa. Y no tiene gente. Sopas de letras, Monteverde, sopas de letras. Y ya desde que te sale con el cuento, esos son zurdos, todo va al fracaso. Aquí es la unidad. Yo le decía, o he dicho siempre, desde que vine a Estados Unidos, los liberales en los 80 peleaban por la libertad de expresión. Nosotros en los 70 peleábamos por la libertad de expresión y éramos izquierda.
condenábamos la tortura. Y en los 80, los liberales y los conservadores condenaban la tortura. Es decir, la tortura, el asesinato, no tiene el color político como se lo dan. Todos estamos contra eso. Entonces, me encuentro que todas estas aspiraciones de libertad de organización, de libertad política, de libertad de expresión, de todo ese tipo de libertades, las quiere la izquierda, las quiere la derecha, las quiere el del centro. Entonces, ¿qué? Son derechos humanos. Todo eso está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Busquen. Y en las distintas generaciones de derechos humanos. Entonces, por lo tanto, si usted es de derecha y reprime uno de izquierda, está violando los derechos humanos. Si usted es de izquierda y reprime al derecho, está violando los derechos humanos. Es por eso que yo renuncié a las ideologías. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros queremos son derechos humanos. Alberto Torres, Josué Rey, Alejandro, Adrián, Martín, Elvin, Vencedora, Wendell, Franklin, Javi. Oye, Juan Carlos, ¿cómo estás, hermano? Entonces, a veces, a mí me ha hecho bastante bien el medicamento, pues. Antes era raro el video que no lloraba, ¿se acuerdan? Sí, el estado depresivo es increíble. Y cómo te pone de débil, de permeable. Y yo creo que se tiene que comenzar a hacer conciencia en ese sentido. Es la unidad. Todo el que te salga con ese cuento, yo soy de derecha, no mío, no, yo no con los somocistas, te aparece otro idiota. Ténganle miedo, izquierdas o derechas, que quieran andar separados, como lo hacía Francisco Larios, atacando a la oligarquía, que no sé qué, con un cuento a estas alturas del campeonato más anacrónico que... Es la unidad, es la unidad. Todo el que ande diciendo que no se une porque es de izquierda o es de derecha, ténganle miedo. Ténganle miedo. Estamos entonces a 2 años de haber llegado a Estados Unidos. Es difícil, bien difícil, pero no hemos bajado el gas. Aquí hay un montón de gente que se ha corrido con ese cuento de que voy a ver con quién me uno. Hablan de unidad, pero hay que ver con quién nos unimos. Sí, es lo más estúpido. Ténganle miedo a esa gente. Ténganle miedo a esa gente. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, le habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Unidad, unidad es la respuesta. No podemos... Estamos como que... O sea, como que estos 2 años no ha pasado nada. Y un llamado, Maradiaga, Juan Sebastián, Medardo, reaccionen. Y también hay mucho liderazgo emergente. Los jóvenes, yo estoy alegre porque todos los viernes Lester está participando con Miguel en el programa El Informante. ¿Por qué? Porque ese es el futuro, ellos son los jóvenes. Yo estoy alegre porque Lester se perdió casi 2 años. Bueno, estaba estudiando, ¿verdad? Pero creo que es un joven con mucho potencial y estoy alegre porque estás dando una cara ahí nueva. Ya es tiempo de salir del escondite y comenzar a organizar. Mientras tanto, aquí vamos a estar de pendejos y uno no se lanza a cero. Yo dije que sí, que pues, y hemos tocado algunos de la gente que me acompañó cuando estaba en Nicaragua, cuando comencé a organizar el sandinismo histórico independiente.
del frente. Y habemos decenas de miles que estamos fuera del país, unos huyendo al exilio económico, otros por política. Entonces yo creo que también nosotros podemos hacer un aporte organizándonos, los que nos conocemos, y poniéndonos a la disposición de la oposición nicaragüense. No para ser líderes ni para mandar, sino organicemos y aquí estamos. Aquí estamos para servir, para ayudar. Creo que ese sería uno de los más grandes aportes que se pueden dar. No llegar a imponer ni a querer ser el jefe, sino ponerte a la disposición. Nuevamente desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el Chino Enoc. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar, país o continente, desde donde nos esté mirando. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima. Unidad, unidad, unidad.